Buenas tardes, profesor y compañeros todos. El día de hoy voy a presentar parte del proyecto de mi trabajo final, que lleva como título Estudio lexicográfico del lenguaje en redes sociales de la generación Z. El autor, yo, soy Lugar Ludeña. Empezamos en breve. Como una pequeña introducción, el presente trabajo analiza el léxico utilizado por la generación Z en redes sociales como TikTok, Instagram, Twitter o actualmente llamado X, Grindr y Facebook. La constante aparición de nuevas unidades léxicas evidencia la evolución del lenguaje en los entornos digitales, según Cristal 2006. Ahora, la elección de este tema surge por la creciente influencia de las redes sociales en la comunicación de la generación Z. Estos espacios digitales favorecen la creación y difusión y renovación constante de nuevas unidades léxicas, también según Cristal 2006. Ahora, el presente léxico está dirigido a estudiantes, docentes, investigadores y a toda persona interesada en el lenguaje digital de la generación Z. Esto constituye una herramienta de consulta para poder comprender el significado, uso y contexto de las unidades léxicas más frecuentes en las redes sociales, contribuyendo al estudio de las nuevas dinámicas comunicativas de la sociedad digital. Como antecedentes, voy a presentarles dos. El primero se llama Texismos y Ortografía. Percepción de los profesores en formación de la generación Z. Este trabajo tuvo como objetivo, en la presente tesis, es analizar la percepción de los profesores en formación pertenecientes a la generación Z sobre la influencia de los texismos, formas de escrituras propias de redes sociales y mensajería. Encontramos los principales hallazgos, puse dos, es que los futuros docentes consideran que los texismos pueden utilizarse como recurso didáctico, pero al mismo tiempo creen que perjudican la ortografía y que deben corregirse en el aula. Otro hallazgo es los elementos multimodales como emoji, imágenes, audios y videos son los más aceptados, ya que participantes consideran que prácticamente no afectan la ortografía. Como siguiente antecedente será análisis semántico de la jerga utilizada por la generación Z en las redes sociales. Este trabajo tuvo como objetivo de la presente investigación es realizar el análisis semántico de las palabras de jergas utilizadas por la generación Z en las redes sociales. Hay dos principales hallazgos. El primero es que la jerga de la generación Z evidencia cambios semánticos constantes mediante procesos como ampliación, restricción, mejoramiento, priorización de acepciones según los contextos digitales. El segundo es la jerga juvenil fortalece la identidad y pertenencia de la generación Z, aunque también pueden generar dificultades de comprensión entre distintas generaciones. Como marco teórico conceptual, hablaremos qué es la lexicología. Como primer punto, es la introducción a la lexicología moderna 1992, según Julio Casares. Él nos dice que la lexicología, que estudia esas materias desde un punto de vista general y científico. Lo podemos ver en la página 11. Ahora, la lexicografía, la introducción a la lexicografía moderna 1992 también de Julio Casares. Él nos menciona que, y la lexicografía cuyo cometido principal es utilitario, se define acertadamente nuestro léxico como el arte de componer diccionarios. Página 11. Tipos de diccionarios. En este punto solamente hablaremos del diccionario semasiológico. Manual de Técnica Lexicográfica 2002, José Porto da Pena. Él nos menciona que los diccionarios semasiológicos, también llamados de palabras, representados fundamentalmente por los diccionarios comunes, de tipo alfabético, en los que las entradas vienen dadas por el significante gráfico de palabras, cuyos correspondientes sentidos constituyen el cuerpo del artículo. Es decir, se trata de diccionarios en que se va del significante al sentido. Ahora, hablaremos de la macroestructura y microestructura del diccionario. ¿Qué es la macroestructura? Es la organización general del diccionario y comprende el conjunto de entradas o lemas generalmente ordenados alfabéticamente. Porto da Pena 2002. Y la microestructura es la organización interna de cada artículo lexicográfico e incluye la información que acompaña al lema o entrada, como la definición, categoría gramatical, ejemplos, marcas de uso y remisiones. Porto da Pena 2002. Tipos de definición. La definición lexicográfica, como nos menciona el Manual de Técnica Lexicográfica 2002, José Porto da Pena, él nos dice que constituye el núcleo del artículo,
ya que tiene como finalidad explicar el contenido significativo de la unidad léxica definida. Página 269. ¿Qué es una definición sinonímica? Teniendo en cuenta el mismo manual de técnica lexicográfica de José Porto da Pena, toda definición conceptual posee carácter sinonímico, puesto que en cualquier caso consiste siempre entre definendum y definiens. Página 285. Ahora, una definición enciclopédica. Diccionario de uso del español actual, 2008, editorial Clave. Nos menciona que el que además de definiciones de los términos de una lengua, incluye información sobre distintas materias, personajes y lugares. Enciclopedia es un diccionario que se incluyen nombres propios. Página 7. Ahora, ¿qué es una remisión? Nos preguntaremos. Según el mismo manual de José Porto da Pena, consiste en enviar al usuario desde un artículo hacia otro artículo del mismo diccionario, con el fin de evitar repeticiones innecesarias y facilitar la consulta. Su función principal es dirigir al lector a la entrada donde se encuentra la información completa sobre la unidad léxica. Página 171. Tipos de remisión. Tenemos dos, la endofórica y la exofórica. Ahora, el léxico sanmarquino, estudio lexicográfico preliminar 2002 de Portilla Durán, endofórica, cuando se utiliza la definición de una palabra que se halla en el propio diccionario o léxico del cual se trata. Remisión interna, página 160. Ahora, la remisión exofórica, también de Portilla Durán, nos dice que cuando se utiliza la definición de una palabra que se halla en el diccionario o léxico distinto del que se trata. Remisión externa, página 160. Ahora, les presentaré un pequeño listado sobre el léxico del lenguaje de las redes sociales de la generación Z, organizado siempre en orden alfabético. En este caso, esos son los ejemplos dados. Empezaremos con banear, que dice, ¿qué significa banear? En este caso, prohibir o bloquear el uso. Ejemplo de uso, la plataforma lo baneó. Fuente fue de TikTok. Contenido, nos dice que conjunto de publicaciones, materiales e información difundida en medios digitales. El ejemplo de uso, publicó mucho contenido hoy. Fuente TikTok. Funar, exponer públicamente para criticar la conducta. Funaron en redes sociales. TikTok también. Hater, en espacios digitales, persona que expresa críticas negativas. Un ejemplo es, ese hater comenta cosas negativas en cada publicación. TikTok. Live, en plataformas digitales, transmisión audiovisual en tiempo real. El ejemplo de uso, vi un live del concierto anoche. Fuente TikTok. Meme. Ahora, generalmente combinando imagen, video y audio. ¿Qué quiere decir esto? Contenido humorístico que se difunde masivamente en Internet. Fuente Facebook. Postear. Publicar en plataformas digitales. Ejemplo de uso, posteó un video nuevo. Fuente TikTok. Reportar. Informar a una plataforma sobre conducta inapropiada. Un ejemplo de uso, la publicación fue reportada. Fuente TikTok. Stalkear. Referido a un perfil en redes. Revisar constantemente. Ejemplo de uso, ella stalkea el perfil de su ex. Fuente TikTok. Ahora, unas pequeñas conclusiones que serán 4. Vemos que el estudio permitió identificar las unidades léxicas más representativas utilizadas por la generación Z en las redes sociales. Segunda conclusión, se evidenció que el lenguaje digital evoluciona constantemente mediante la incorporación de nuevas palabras y expresiones. Tercera conclusión, la elaboración de este léxico constituye una herramienta útil para poder comprender y analizar el vocabulario empleado por la generación Z desde una perspectiva lexicográfica. 4. El estudio demuestra la importancia de documentar el léxico emergente de la generación Z, ya que refleja los cambios lingüísticos y las nuevas formas de comunicación propias en entornos digitales. Estas son mis referencias bibliográficas. Ahora les presentaré un pequeño video sobre el estudio lexicográfico en las redes sociales de la generación Z. Espero que sea de su agrado. Tired of being what you want me to be.
just under the surface. Don't know what you're expecting of me, but under the pressure of walking in your shoes, every step that I take is another mistake to you. I've become so numb, I can't feel you there. Become so tired. Espero que esta presentación haya sido de su agrado. Muchas gracias por su atención.